La guerra no ha terminado. Los cañones no han guardado silencio. Pero ya, antes de que se hayan retirado los escombros, antes de que los diplomáticos se hayan puesto de acuerdo sobre cómo denominar lo que acaba de ocurrir, el mundo se está reorganizando en torno a un nuevo conjunto de realidades. Las guerras no solo destruyen, revelan. Y lo que esta guerra ha revelado sobre la distribución del poder en el siglo XXI es algo que ni Washington ni Pekín están diciendo en voz alta, porque decirlo en voz alta exigiría admitir cosas que ninguna de las dos capitales está preparada para admitir. La guerra de Irán duró 47 días en su fase más intensa. No concluyó con un tratado, sino con una pausa de agotamiento. Un alto el fuego inestable que ambas partes ya han violado en las semanas transcurridas desde su anuncio. El lanzamiento de misiles ha cesado en gran medida. El bloqueo naval continúa. Los diplomáticos se reúnen en los vestíbulos de hoteles en Islamabad y Estambul, pronunciando declaraciones que contradicen lo dicho por otros diplomáticos apenas unas horas antes. Nadie ha ganado. Nadie ha perdido. Y esa ambigüedad es precisamente la clave, pues la guerra nunca trató realmente sobre Irán. Para comprender lo que realmente sucedió, es preciso mirar más allá del campo de batalla inmediato y plantear una pregunta distinta. No quién disparó qué y contra quién, sino quién necesitaba esta guerra, quién se benefició de ella, quién la observaba con mayor atención desde la distancia y qué conclusiones están extrayendo ahora. Porque todas las grandes potencias del planeta han pasado los últimos 47 días realizando cálculos que nada tenían que ver con las instalaciones nucleares iraníes ni con las rutas de navegación del estrecho de Hormuz. Estaban calculando algo mucho más importante. Estaban evaluando si el poder estadounidense sigue significando lo mismo que significaba antaño. Esa interrogante se ha ido gestando a lo largo de décadas. No surgió a raíz de esta guerra. Comenzó con Irak, con Afganistán, con la crisis financiera de 2008, con la lenta erosión de la arquitectura institucional que Estados Unidos erigió tras 1945 y en la que posteriormente dejó de creer gradualmente. Cada uno de esos momentos supuso un pequeño desmoronamiento. Sin embargo, esta guerra aceleró el proceso de un modo que una década de declive paulatino no habría logrado. Porque en esta ocasión, los límites del poder estadounidense no fueron meramente visibles, fueron mensurables. Se cuantificaron en misiles interceptados, en buques cisterna desviados y en el número de días que tardaron en colapsar las conversaciones de paz en Islamabad, antes siquiera de que alguien hubiera logrado acordar un orden del día. Comencemos por aquello que Estados Unidos logró. Los ataques degradaron partes significativas de la infraestructura nuclear de Irán. Instalaciones clave resultaron dañadas, algunas de ellas gravemente. La red de defensa aérea iraní, formidable sobre el papel, tuvo un desempeño muy por debajo de las expectativas frente al peso combinado de las municiones de precisión estadounidenses e israelíes. El bloqueo naval asfixió el tráfico portuario iraní e impuso costos económicos reales en muy poco tiempo. Según los estrictos parámetros de una campaña militar, Estados Unidos demostró capacidades que ninguna otra nación en la Tierra puede igualar. La capacidad de proyectar ese tipo de fuerza desde esa distancia y con esa precisión sigue siendo singular. Nadie serio pone esto en duda. Pero he aquí aquello a lo que casi nadie prestaba atención en las primeras semanas de la campaña. Las reservas de misiles se estaban agotando más rápido de lo que nadie había reconocido públicamente.
la logística necesaria para sostener operaciones de ataque de alta intensidad en ese teatro de operaciones puso bajo una presión extrema a unas cadenas de suministro que ya habían sido mermadas por una década de presiones presupuestarias y por las exigencias del abastecimiento a Ucrania. Los grupos de portaaviones se encontraban donde debían estar. Sin embargo, la profundidad de sus arsenales, es decir, el inventario real de municiones de precisión que podía sostenerse a lo largo de una campaña prolongada, reveló una brecha entre el poder militar estadounidense tal como se percibe y el poder militar estadounidense tal como existe realmente en el mundo concreto de la capacidad industrial y los plazos de adquisición de defensa. Dicha brecha no era catastrófica, ni siquiera resultaba necesariamente sorprendente para quienes estudian estos temas, pero era visible y, en el ámbito de la geopolítica, la visibilidad lo cambia todo. China lo vio. Rusia lo vio. Todos los gobiernos de Oriente Medio lo vieron. Todos los ministerios de defensa de Asia lo vieron. Y lo que vieron no fue el colapso de la primacía militar estadounidense. Fue algo más preciso y, por tanto, de mayores consecuencias. Vieron el techo. Y una vez que se ha visto el techo, se empieza a planificar en consecuencia. Pekín pasó los 47 días de esta guerra haciendo algo que apenas atrajo la atención de los medios occidentales, pues estos estaban centrados en el drama cotidiano de los ataques y contraataques, y en el fracaso de las conversaciones de paz. China estaba posicionándose, en silencio, metódicamente, con la paciencia de un Estado que piensa en décadas en lugar de en ciclos informativos. Hizo un llamamiento a la contención. Expresó su preocupación por las condiciones humanitarias. Se ofreció a mediar. Dijo todas las cosas diplomáticamente correctas, mientras que simultáneamente hacía algo totalmente distinto. Estaba profundizando sus relaciones en todo Oriente Medio, ofreciendo financiación para la reconstrucción y ampliando su huella diplomática en países que observaban la actuación estadounidense y sacaban sus propias conclusiones. Y, de fondo, apenas perceptible, estaba moviendo las piezas de su cadena de suministro de minerales críticos hacia posiciones que resultarían enormemente importantes en cualquier escenario mundial futuro. La dimensión del galio en esta historia merece mucha más atención de la que ha recibido. El galio es el metal que hace funcionar a los semiconductores modernos. Sin él, no se pueden fabricar los sistemas de guiado de precisión de las municiones que se dispararon durante esta guerra. China controla el 99% de la producción mundial de galio. Prohibió las exportaciones a Estados Unidos a finales de 2024, y a medida que la guerra revelaba el ritmo al que se consumen las municiones de precisión en un conflicto moderno de alta intensidad, todos los planificadores de defensa en Washington actualizaron discretamente su evaluación de amenazas para incluir una vulnerabilidad que cala mucho más hondo que los misiles iraníes o los buques de guerra chinos. Es la vulnerabilidad de una superpotencia militar cuyas armas más sofisticadas dependen de una cadena de suministro que discurre directamente a través del territorio de su principal competidor estratégico. Eso no es un problema táctico, es un problema estructural. Y no se resuelve en 47 días ni en 47 meses. Rusia, por su parte, hacía aquello en lo que se ha convertido en experta en esta era de distracción occidental. Avanzar. No de forma espectacular. No mediante esos movimientos operativos arrolladores sobre los que escriben los estrategas militares. Pero, de manera constante y metódica, avanzaba con tenacidad en Ucrania, mientras que la capacidad de atención estratégica de la administración Trump
se veía consumida por completo por el drama en Oriente Medio. Las conversaciones de paz en Ucrania, ya estancadas, se enfriaron aún más. El préstamo de la UE a Kiev quedó bloqueado. Se proyectaba que las reservas del gobierno ucraniano se agotarían para el mes de mayo, y los ingresos petroleros de Rusia, afectados inicialmente por los ataques con drones ucranianos contra las terminales de exportación, se vieron parcialmente compensados por el repunte mundial de los precios del petróleo que la propia guerra con Irán había provocado. Moscú no necesitó recurrir a ninguna maniobra ingeniosa. Simplemente necesitaba que el mundo mirara hacia otro lado. Y el mundo así lo hizo. Fue entonces cuando todo cambió. Porque el alto el fuego, cuando finalmente llegó, no produjo la resolución que se supone deben generar las campañas militares. El programa nuclear de Irán resultó dañado, pero no destruido. El conocimiento sigue ahí. Los ingenieros siguen ahí. La voluntad política de reconstruirlo existe, y, lejos de haberse debilitado, se ha endurecido a raíz de lo sucedido. Un país que se ha sentido bajo un ataque de carácter existencial no emerge de esa experiencia concluyendo que debe mostrarse más dócil ante las exigencias externas. Por el contrario, emerge con la convicción de que la capacidad por la cual fue atacado era la correcta y que debe ser reconstruida con la mayor rapidez y discreción posibles. La lección de la guerra, desde la perspectiva de Teherán, no es que las ambiciones nucleares sean demasiado peligrosas, sino que no se habían impulsado lo suficiente ni con la celeridad necesaria. Lo que ocurrió a continuación no solo resultó inesperado, sino que alteró por completo el panorama estratégico. El fuego generó un vacío. Y ese vacío no fue ocupado por Estados Unidos ni por ninguna otra potencia occidental, sino por una constelación de potencias medianas y actores regionales que, a lo largo del conflicto, habían ido consolidando su influencia de manera discreta. Pakistán, cuya mediación había constituido el canal principal para cualquier comunicación existente entre Washington y Teherán, emergió con un perfil diplomático que en nada se asemejaba al de aquel estado inestable y dividido internamente, sobre el cual los analistas occidentales llevaban años redactando informes de crisis. Turquía afianzó su posición como un canal diplomático extraoficial indispensable. Los estados del Golfo, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, aceleraron sus estrategias de cobertura, manteniendo relaciones tanto con Washington como con Pekín, con una confianza que 5 años atrás habría parecido prematura. El Oriente Medio post-estadounidense, que hasta entonces no había sido más que un concepto teórico en las revistas de política exterior, comenzaba a adquirir una geografía real. La transformación más profunda es de carácter estructural y se está produciendo en la arquitectura del comercio y las finanzas globales. La guerra de Irán asestó un duro golpe al estrecho de Hormuz, esa angosta vía marítima por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. El bloqueo, las amenazas de minas, el vertiginoso aumento de las primas de seguros y el desvío de los buques cisterna. Todo ello en conjunto aceleró un cálculo que todas las naciones importadoras de energía llevaban años realizando en segundo plano. El cálculo es sencillo. Depender de un único punto de estrangulamiento que puede cerrarse a causa de un conflicto no constituye una estrategia energética viable a largo plazo. La respuesta a ese cálculo no consiste simplemente en hallar rutas alternativas, sino en encontrar sistemas alternativos. Y esos sistemas alternativos, redes de oleoductos, rutas terrestres, nuevas alianzas energéticas, se orientan de manera abrumadora en direcciones que benefician a China y a Rusia, más que a los Estados Unidos.
El corredor norte-sur entre Rusia e Irán, largamente debatido y desarrollado con lentitud, se asemeja ahora, de repente, menos a un proyecto para eludir sanciones y más a la columna vertebral de una arquitectura económica paralela que no requiere la aprobación estadounidense para funcionar. Considere lo que esto significa en términos concretos. El papel del dólar como moneda de reserva mundial no está garantizado por los valores ni por las instituciones estadounidenses. Está garantizado por el hecho de que la mayor parte del comercio mundial crítico, el petróleo por encima de todo, se denomina en dólares. Cuando los sistemas a través de los cuales fluye ese comercio comienzan a fracturarse, cuando surgen corredores alternativos denominados en otras divisas y asegurados por otras instituciones, los cimientos del dominio del dólar comienzan a tambalearse. No de forma rápida, no de forma catastrófica, pero sí de manera perceptible. Y las percepciones en los sistemas financieros tienen la particularidad de convertirse en profecías autocumplidas. A partir de este punto existen varias trayectorias posibles, y ninguna de ellas es sencilla. En la primera, Estados Unidos asimila las lecciones de esta guerra y responde con disciplina estratégica, reponiendo sus reservas de misiles, invirtiendo en la producción nacional de galio y otros minerales críticos, y manteniendo sus compromisos de alianza en Europa, al tiempo que gestiona su presencia en Oriente Medio con una huella más ligera y sostenible. Esta trayectoria es posible. Exige una voluntad política que el entorno actual hace difícil de mantener, pero la capacidad institucional para ello existe. Estados Unidos ya ha sorprendido al mundo en el pasado, hallando reservas de disciplina estratégica que su disfunción política parecía descartar. En la segunda trayectoria, el agotamiento provocado por esta guerra profundiza el repliegue que ya estaba en curso. El sistema político, abrumado por los costos internos del conflicto, se repliega aún más sobre sí mismo. Los aliados en Asia, que ya albergaban dudas sobre el compromiso estadounidense, ven aumentar su incertidumbre. Pekín interpreta correctamente esta incertidumbre y acelera sus plazos de actuación en el mar de la China Meridional y con respecto a Taiwán. La tercera trayectoria es la más peligrosa y la menos debatida. Es aquella en la que ni Washington ni Pekín tienen la intención de escalar el conflicto, pero ambos operan en un mundo donde las normas que anteriormente regían su competencia han sido tácitamente descartadas. Un mundo en el que la próxima crisis, donde quiera que ocurra y cualquiera que sea su causa inmediata, sorprende a ambas potencias desprovistas de los mecanismos de contención que, en la era anterior, evitaban los errores de cálculo. La guerra de Irán no dio origen a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Tampoco alteró de manera fundamental el equilibrio de poder subyacente entre dos estados cuyo peso económico y militar combinado empequeñece al de cualquier otro actor del sistema. Sin embargo, hizo algo más sutil y tal vez más perdurable. Sometió el poder estadounidense a una prueba real, en condiciones auténticas, en tiempo real y bajo la atenta mirada de todos los gobiernos del planeta. Y los resultados de dicha prueba, no los titulares de prensa ni las evaluaciones de daños difundidas por el mando central, sino los resultados más profundos en materia de logística, sostenibilidad, gestión de alianzas y la disposición de los socios a seguir el liderazgo estadounidense en confrontaciones de alto costo. Esos resultados están siendo analizados en este preciso instante en capitales que van desde Pekín hasta Brasilia y desde Riad hasta Yakarta. El mundo que emerge de esta guerra no es un mundo post-estadounidense.
El poder de Estados Unidos sigue constituyendo la concentración individual de capacidades militares y económicas más formidable del planeta. Pero es un mundo en el que la primacía estadounidense se entiende cada vez más como condicional en lugar de absoluta, condicionada a decisiones que aún no se han tomado, sostenida por instituciones que se hallan bajo presión, dependiente de alianzas cuya profundidad es incierta y limitada por un entorno político interno que hace genuinamente difícil mantener una coherencia estratégica a largo plazo. Es un tipo de mundo diferente al que existía el 12 de septiembre de 2001. Es un tipo de mundo diferente al que existía en 2011 o incluso en 2019. La historia no anuncia sus puntos de inflexión. No se detiene para permitir que los participantes comprendan lo que acaba de cambiar. Los hombres y mujeres que hoy toman decisiones en Washington, Pekín, Teherán, Kiev e Islamabad operan inmersos en la niebla de una transición que pueden sentir, pero que aún no logran ver con total claridad. Las estructuras del viejo orden siguen en pie. Las instituciones siguen reuniéndose. Las alianzas siguen vigentes, en su mayor parte. Pero algo ha cambiado en la lógica subyacente de cómo funciona el poder, quién lo detenta y qué es capaz de lograr. ¿El alto el fuego se mantendrá o no? ¿Las negociaciones en Islamabad darán algún fruto o no? ¿Irán se reconstruirá o se le impedirá hacerlo, o encontrará la manera de hacer ambas cosas simultáneamente? Nada de eso constituye la verdadera historia. La verdadera historia es la del mundo observando, aprendiendo y recalculando. Y en ese recálculo reside la forma de lo que vendrá a continuación. No una ruptura repentina, no una escisión tajante con el pasado, sino un lento e irreversible reajuste de quién se somete a quién, por qué y durante cuánto tiempo. El orden mundial posterior a la guerra de Irán no se está escribiendo en tratados de paz. Se está escribiendo en las cadenas de suministro que se están reorientando, en las divisas que se están diversificando discretamente para dejar de depender de ellas, en los presupuestos de defensa que se están incrementando desde Tokio hasta Varsovia, y en las relaciones diplomáticas que se están profundizando entre capitales que, hace apenas una década, habrían parecido socios improbables. Se está escribiendo en las reservas de galio, en los inventarios de misiles y en los mapas de seguros que ahora muestran el Golfo Pérsico con un color distinto al que mostraban hace 6 meses. La historia avanza con lentitud, hasta que deja de hacerlo, y hay momentos raros, inconfundibles en retrospectiva, aunque no siempre en tiempo real, en los que la acumulación de pequeños cambios alcanza un umbral y el mapa del mundo luce diferente a como lo hacía antes. Si este es uno de esos momentos, no se sabrá hasta dentro de años. Pero los gobiernos que actúen como si lo fuera estarán mejor posicionados que aquellos que esperen a averiguarlo.